del pastor. Bueno, hermanos, vamos a orar y como sabes, vamos a estudiar la vida y podemos decir la corta vida cristiana de Esteban, pero no por corta, no productiva. La realidad es que voy a mover aquí un poquito, fue una vida muy productiva, pero de acuerdo a lo que tenía Esteban en su corazón, ¿sí? Entonces vamos a estudiarle, la verdad que aparece muy poco en la Biblia, pero es muy poderoso su testimonio, es muy poderoso lo que sucede en su vida, y quiero que lo podamos estudiar para alentarte, para inspirarte, para inspirarnos a todos, ¿no? Incluido yo, que nos pueda inspirar la vida de Esteban para poder tener una vida pues diferente en Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a orar y poner todo esto en manos de Dios. Padre, muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu poder, Señor, por las cosas, Señor, que tú pones por delante de nosotros, Señor. Gracias por la paciencia que nos tienes, Padre. Gracias porque a pesar de que somos tan necios, Señor, tan cerrados, tan poco entregados, Dios, aún, Señor, nos tienes paciencia y nos tienes en tu mano y sabemos que no nos vas a desechar, Señor. Permítenos, Señor, pues esta noche poder estudiar tu palabra, sobre todo poder estudiar pues la vida de uno de tus hijos también, Señor, pues Esteban, Padre, para poder aprender y poder también inspirarnos en él, Padre. Te lo pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes en este tiempo y en este momento que estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Acompáñame, por favor, a Hechos, al libro, es al libro de Hechos, a esta historia que nos relata la historia de la iglesia y el mover del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 6. ¿Sale? Hechos, capítulo 6. Buenas noches a todos los que van llegando. Ya no los voy a alcanzar a saludar a todos, pero buenas noches a todos, ¿no? Si pueden, si no alcanzan a escuchar en su teléfono, lo que veo que ahorita ya Rosy se pasó al YouTube. Parece que YouTube se oye un poco más fuerte. A lo mejor su teléfono es de poco audio. Entonces igual ya se puede pasar a YouTube. Ya les mandé el enlace y para que puedan escuchar un poco mejor. Yo voy a hacer un esfuerzo, voy a hablar un poco más fuerte. Y bueno, vamos a salir, ¿vale? Bueno, ya lo tiene Hechos 6. ¿Sí? Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y la verdad que es una porción muy interesante de nuestra escritura, porque es el crecimiento de la iglesia. Y en Hechos podemos ver, si leemos y estudiamos, cómo en la iglesia, pues desde el principio tuvo algunas dificultades, y cuando me refiero a dificultades, es dificultades hacia dentro de la iglesia, ¿sí? Aparte de lo que pudiese ver como problema la iglesia hacia afuera, el problema aquí era hacia adentro, ¿sí? Y es muy interesante porque la iglesia no se estaba metiendo en problemas hacia afuera. De hecho, y eso es lo que también vamos a ver por parte de Dios en nuestro hermano Esteban, es esta parte de que la iglesia pues estaba ya fundándose en ese lugar,
pero ya no moverse, ¿no? Ya estaban viviendo en comunidad. Había una comunidad de cristianos ahí en Jerusalén, donde ya pues hasta comían juntos, ¿no? Sabemos que mucha gente fue a dejar todos sus bienes a los pies de los apóstoles, ¿sí? Entonces ya se vivía en comunidad, siempre eso, primero con la fe en Cristo, ¿no? Pero al pasar los días, al pasar los meses, empezó a haber ciertos problemas y nos estamos viendo uno de los problemas que vieron, ¿no? Había murmuración entre la gente a la que, con la que estaban ayudando o estaban atendiendo, ¿sí? Vuelvo a repetir, se entiende que estaban viviendo ya en comunidad, dice murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿no? De gente judía contra las que no eran judías, ¿no? ¿Y cuál era el problema ahí? Supuestamente que le daban preferencia a unas viudas que a otras en la distribución diaria de la comida, ¿no? Y entonces los 12, aquí dicen, ¿no? Que sabemos los 12 discípulos, ya no estaba Judas, estaba ya los 11 que conocemos y Matías. Se entiende que estaba Matías, lo habían elegido a la suerte, todavía no estaba el Espíritu Santo y se les ocurrió a la suerte y ahí andaba por ahí Matías. Eran los 12 y ¿sabes qué? Dijeron, ¿sabes qué? No es que no podían, ya se salió esto de nuestras manos. No podemos desatender la palabra de Dios, desatendernos la oración, porque esa es la base de esta comunidad. ¿Sabes qué? Escojan ustedes 7 varones, pero estos varones tenían que tener unas características importantísimas, dice, varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio. Ahora, ¿por qué escoger esta gente para servir las mesas? Porque lo pone claro, dice, para servir las mesas. ¿Por qué? Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en las mesas? Había murmuración, había digamos, aquí lo puse, déjame ver si, había desacuerdos, había asperezas, no había paz, ¿no? A pesar de que eran cristianos, había mucho problema, o sea, imagínate, no sé, voy a poner un ejemplo mexicano, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí me sirvieron 3 enchiladas y a la viuda que es judía le pusieron 4 enchiladas. No, yo entiendo eso, que era eso, porque era un poco con la comida, pero también ya se estaba haciendo murmuración. Sabemos que Dios es muy, muy severo contra la murmuración. Entonces, necesitaban gente que parara todo eso. Entonces, tenía que tener un buen testimonio, ¿sí? Esto es ante todos, un buen testimonio. ¿Qué versión aquí es? Que no tuviese cola que le pisen, ¿no? Que siempre fueran gente íntegros. Uno. Luego, lo otro dice, llenos del Espíritu Santo. Dice, si no está Dios con ellos, no tiene caso que pongas a servir a alguien, aunque sea servir las mesas. Que literalmente podemos verlo también, pero también tenemos que ver que era más bien para parar todo eso, atendiendo las mesas, sí, pero más bien era coordinar. Quiero llamarlo así para que lo entendamos, un tipo capitán de meseros que estuviera coordinando todo el desarrollo, pero que estuvieran ellos al pendiente de que fuera justo también la repartición. Pero más que eso, es poderse sentar con la gente y hablar, oiga, hermana, ¿por cuál ha sido el problema? No, es que pues, la viuda de aquel, pues esto. Tranquila, hermana, es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no? Que pudieran tomar buenas decisiones a partir de las situaciones que estén viviendo. Y entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque esto es importante para Esteban, ¿no? Para saber quién era Esteban. Porque fue elegido entre toda la multitud, entre los 7, ¿sí? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero fíjate, en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, dice, no dice que eligieron a los 7, sino agarra y dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Parece ser que Esteban tenía una característica más o sobresalía dentro de los demás porque lo ponen como primer lugar entre una lista de 7 chavos, de 7 personas. Yo digo que eran jóvenes, ¿no? Porque necesitaba también estar con todo, ¿no? 7 jóvenes que estaban dispuestos y que tenían todo esto igual, pero se distinguía Esteban. Sí, llenos de fe. O sea, él sí creía, ¿sabes qué? Dale sus 3 enchiladas, sí alcanza.
sí alcanza. Y a veces eso nos falta al servir. Hace rato hubo fruta y verdura y hubo poca, y de pronto estaba yo con la tentación de decirles a todos, no agarren mucho porque faltan, no hagan, pero el Espíritu, o sea, había estado estudiando esto, y, ¿sabes qué? Va a alcanzar, a los que vengan va a alcanzar, y los que no vengan, pues simplemente no alcanzaron y punto, ¿no? Ya no vinieron. Y se alcanzó. Incluso sobró lo que a veces sobra, pero también está lleno de fe para poder servir incluso en las mesas, ¿me entiendes? Y yo entendía eso, que era esa parte de, es que me voy a poner esto porque sí, la verdad que me saca de donde tenerlo. Y espero que ahorita está escuchando mucho ruido en Facebook, pero ya. De tener es lleno de fe. Pero aquí cómo ya brillaba Esteban como un hombre de Dios, como un hombre de Dios. Mira, y hubo más cosas, ¿no? Ya dijimos la lista, ¿no? A los cuales los presentaron ante los apóstoles en el 6, quienes orando les impusieron las manos. Entonces oraron también por ellos, no solamente, bueno, ya lo decidieron, ok, vamos a ponerlos en manos de Dios, que sea Dios quien dirija lo que ellos van a hacer, ¿no? Ok, ahora, dice versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y sabes que yo veía esto, que fue una buena medida que tomaron los discípulos, o los 12, como les dicen aquí, los 12 fue una buena estrategia espiritual, ¿no? A poner gente a servir, pero gente que esté llena del Espíritu Santo. No puedes poner a alguien a servir si no tiene nada de Dios. Puede ser muy hábil en muchas cosas. Hay gente que es muy hábil, ¿no? Gente que es muy hábil en carpintería, o gente que es muy hábil tienen un don de gente muy fácil, ¿no? Son muy ligeros en su hablar, pero si no están llenos del Espíritu Santo, no sirve de nada. Porque aún el ligero en hablar, pues es también ligero en murmurar. ¿Sí me entiendes? Entonces vemos que Esteban era alguien especial. Tanto él con sus compañeros, estos siete que eligieron junto con él, sí dieron resultados. Creció la palabra y gente se convirtió. Gente se convirtió. ¿Sí entiendes? Entonces, ves eso por ahí. Ahora, dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, fíjate, más características, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate, no solamente ya se dedicó a atender las mesas, a coordinar lo que se estaba dando, sino que también empezó Dios a utilizarlo para hacer señales, y yo entiendo que hacer milagros, a orar por la gente y que sanase, ¿no? O echar fuera demonios, no hay ninguna especificación, pero yo lo entiendo porque eso es lo que hacía Jesús, cuando hablaba de prodigios y señales, o es lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro también, ¿no? Prodigios y señales, que es milagros para que también la gente creyera, ¿no? Y entonces dices, ves a este Esteban, a este que antes de este momento no hay nada en la Biblia sobre Esteban. Aquí empezó Esteban, la historia de Esteban. Convertido en Cristo, no dice cómo se convirtió, simplemente ya estaba convertido, pero estaba lleno del Espíritu Santo y lleno. Aquí hice una lista. ¿Qué eran las características de Esteban? De Esteban. Buen testimonio, tenía buen testimonio, estaba lleno de todo. Aquí voy a decirlo, pero es lleno de todo, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia y lleno de poder. Velo aquí, 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, o sea, lleno de las dos cosas, hacía grandes prodigios. Entonces, ¿qué tipo de varón era este hombre? Y todos creen que era muy joven, que era joven, ¿no? Dice, lleno de todo, o sea, ¿qué le hacía falta? Nada, estaba bien con Dios, tenía buen testimonio, no era arrogante, no era soberbio, no era decir, mira, yo puedo hacer esto, yo hago milagros, no, tenía una sabiduría plena, ¿no? Dice, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia. Wow. Entonces uno puede decir, un resumen, lleno de amor, lleno del amor de Dios. Todavía falta una característica más que la vamos a ver ahorita, aunque no está anotada, yo creo que estaba lleno también de eso. Pero hasta ahí dices, qué hombre tan preciosamente tocado por Dios.
Ya estaba en la obra, en medio de la obra, y empieza, pues eso, a moverse, a dar testimonio también, al hablarlo, a compartirlo, a eso, a activar su fe, o sea, ¿de qué sirve que estés lleno si no haces nada? Ahora, ¿sabes por qué no estás lleno? Porque no quieres hacer nada. Por eso Dios no le da nada a quien no quiere hacer nada, a quien quiere estar tras bambalinas ahí esperando. Bueno, si se ofrece, aquí estoy, ¿eh? Lo que sea, aquí estoy, para lo que sea, ¿eh? No tienes que ir más allá. ¿Por qué crees que Esteban destacaba? No porque era presumido, sino que se le notaba estar lleno. A mí, cuando hice la lista, lleno de todo. Un hombre pleno en Cristo, pleno así. Brilla, ese tipo de hombres brillan. Y creo que todas las iglesias quisiéramos gente así. ¿Cuántos? Unos 8 de esos. Ahí tenían 7, ¿no? Pero destacaba Esteban. ¿Eh? Ahora, este mensaje no solamente para varones, es para mujeres también, que también pueden estar llenas, plenas y servir a Dios. Servir a Dios y contra todo. Mira, vamos a ver cómo es contra. ¿Qué quiere decir contra todo también? Mira. 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Pero déjame ver un apunte, permíteme. Bueno, no lo tengo. Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se levantaron para disputar con Esteban, para empezar a molestarle, para ver qué tan cierto, tal vez, qué tan cierto era lo que él predicaba o lo que él se veía. ¿Sí? Empezaron, así lo pone, a disputar. En otra versión dice que debatían, se ponían a debatir con Esteban. Pero dice, en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu, con mayúscula, con que hablaba. Él no hablaba, él dejaba que el espíritu fluyera. Tan lleno estaba que el espíritu salía, sabiduría y Espíritu Santo. Y no podían con él, no podían con él. Ahora, no nos pone en la Biblia cuáles eran las intenciones de estas personas, pero eran personas no gratas, ¿no? De solamente armar lío por armar lío, pero Esteban, miren, esto es así, con pues es lleno, ¿no? Ahora dice, en el 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjate, llegó a tal grado que como no pudieron con él, pues alborotaron a la gente que podía hacerle algo, ¿no? En este caso, las autoridades de los judíos. Porque acuérdate, en medio de todo eso, los judíos aún no aceptan el camino de Cristo. Y entonces, pues no les quedó otra sino alborotar a los ancianos del pueblo judío, a todos ellos, a los que tenían, digamos, alguna autoridad, pues para que también, pues, pudieran controlar a este Esteban. Se ve que Esteban ya estaba otra vez moviendo como le tocó mover a Cristo en su momento, claro, entendiendo quién era Cristo, no estoy comparando tanto con Cristo, aunque al final te vas a ver. Algo estaba pasando, de acuerdo a partir de la vida de Esteban, que empezaron esta gente a tratar de calumniarlo, contrataron gente, dice, mira, sobornaron, dice en el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjate, contratar gente para que mienta, para poder hundir a Esteban. Y dice en el 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fíjate. ¿Te asemeja un poquito a lo que también estaba pasando o pasó con Cristo? Y a eso es cuando nos referimos
a ser cristianos, hermanos, a parecernos cada vez más a Cristo, a tener una relación muy íntima con Dios, al grado de provocar esto en las personas, ¿no? Que te calumnien, que echen mentiras. No que nada más te digan santurrón, no, que a partir de que hablas, ellos quieran parar tu hablar. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo su corazón al corazón de su familia. Entonces no quieren a Cristo en sus familias. Y tienes que estar dispuesto a dar más siempre. A veces cuando muchos me dicen, es que usted no conoce, es que son bien mal hablados y no voy a tomar un poco de agua, espérame. Ya les fui a hablar, pero no quieren escuchar. Se ponen bien mal. Ahí está. ¿Qué hizo Esteban? Pues siguió adelante, los enfrentó y podemos ver, vamos a verlo, que sí tocó fibras de su corazón, Y dice, en el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ahora, es que no aclaré eso, ahorita están enfrente del concilio, lo están juzgando en los judíos, y está enfrente del concilio. Y tú dices, oye, ¿y la iglesia? No está, no aparece. No aparece. Como no aparece muchas veces. A mí me tocó mucho eso. Dije, bueno, ¿y la iglesia? O sea, no está Pedro y no está Juan. Oye, ¿qué les pasa? Dejen tranquilo a Esteban, ¿no? ¿Qué? Pero también, vamos, Esteban tenía una misión que tenía que cumplir y la cumplió cabalmente. Pero ahí está enfrente de ellos. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo creo que es lo que decía la otra llenura, era una llenura de paz. Estaba lleno de paz. Perdón, voy a interrumpir tantito. Dicen que no soy en el Facebook, por ahí me puso una hermana que no soy en el Facebook. ¿Tú sí te oyes, Sara? ¿Sí se oye ahí? Ajá, pero sí se oye, ¿no? Sí. Hermana Lilia, a lo mejor súbale al volumen de su celular, parece que sí se está oyendo. Bueno, vamos a continuar. Si puede pasarse a YouTube, ahí se oye un poco mejor. Bueno, entonces, yo creo, y esa llenura, te digo, esa llenura de paz, porque dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Y esto es Lucas el que está escribiendo eso, pero acuérdense que Lucas entrevistó a mucha gente para poder hacer esta historia lo más razonable posible en cuanto a la historia, en cuanto a fechas y todo esto, tanto Lucas como Hechos, que te he dicho, Hechos muchas veces es conocido por Lucas 2 o Segunda de Lucas, ¿sí me entiendes? Que digamos que es parte del Evangelio de Jesús, porque aquí continúa la historia de la iglesia ya, guiada por el Espíritu Santo, que fue la promesa que hizo Jesucristo. Y esta característica es especial, porque se le hayan dicho a Lucas, ¿no? Oye, no, cuando estaba ahí enfrente de todos, y se veía, su cara se veía como un ángel. ¿Y qué te habla? De paz. De que todos estaban, este hizo esto. Y él, en paz, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Y yo creo, eso lo digo yo, que también debería, o creo que así es, lleno de paz. Lleno de paz. Eso es hermoso, hermanos. Y por eso, porque esto es ante calumnias, cuidado aquí. Esto es ante calumnias. ¿Cómo te pones cuando alguien te calumnia? ¿Cómo te pones cuando alguien echa una mentira contra ti? ¡Ah, que me la diga en la cara! No, hermano, si tú estás en la verdad, no te preocupes. No te pongas así. Si tú estás diciendo la verdad y ellos están mintiendo, tranquilo. Todo va a salir a la luz. Dice, todo sale a la luz. Eso dice la palabra de Dios. Y es una ley espiritual, que todo sale a la luz.
No te pongas loco, llénate de paz. Dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Esteban la tenía. Esteban la tenía. Amén. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y creo que vamos bien de tiempo. Bueno, vamos ahora. Ahí está este hombre ahí, este joven, ¿no? Este joven ahí. Tranquilo. Ante este juicio injusto. Hay un juicio injusto. Dice en el capítulo 7. Después de que lo estaban acusando todo esto, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero todo el capítulo se trata de la historia de Israel, ¿sí? De la historia de Israel y cómo Israel, o sea, da muchos momentos en la historia de Israel. En este es el capítulo 7 y solamente habla Esteban, salvo los últimos versículos, pero es Esteban hablando, dando ese discurso ante este juicio y no se defiende él, no se defiende, no es cierto, yo no dije eso, no, empieza a hablar de parte de Dios al pueblo de Israel, a los sacerdotes que están ahí, a todo el concilio y todo este rollo que es la religión judía, y empieza a enfrentarlos a una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ellos constantemente no oían a los profetas de Dios, no oían las advertencias de Dios y constantemente eran rebeldes y no hacían como Dios les decía. Ahorita lo que vamos a leer nos da el resumen de eso, pero tú puedes, y léelo para que también aprendas un poquito de la historia de Israel, que igual te puede interesar y entonces ya puedes ir al Antiguo Testamento y leerlo, ¿no? Ahora que tienes más tiempo, léelo, lee este capítulo. Este capítulo te va a cautivar. Haz de cuenta como le dicen, un corto, ¿no? un thriller, ¿no? De lo que es la historia de Israel. Y es muy interesante porque ves cómo les dice, miren, le hicieron esto a este profeta, Dios los perdonó, y luego le hicieron esto a este profeta, y ahí va, pero llega el punto en que en el versículo 51, acompáñame hasta el 51, y dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban, o sea, ahí terminó, un versículo antes terminó su discurso y luego se dirigió a ellos. Y así se predica el evangelio, con una tranquilidad, una paz de parte de Dios y una llenura del Espíritu Santo, porque también puedes, en este capítulo, este resumen que nos hace de la historia de Israel, de parte de Dios, detallada, sin errores teológicos ni nada de eso, sino dispuesto a que estos escucharan su historia terrible de desobediencia a Dios. Y para terminar le dice, duros de cerviz, necios, ¿no? E incircuncisos de corazón. O sea, ¿de qué sirve que se circunciden si de corazón no están circuncidados? No han cortado con sus deseos ni con su carne. ¿De qué sirve que sean el pueblo? Ahorita lo vamos a ver, que sean el pueblo de Dios, si no han respondido bien a Dios. Así les dice, ser duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, siempre se niegan a que el Espíritu Santo les guíe. Son palabras de Esteban, hermano. Es un joven con cara de ángel. ¿No? Dice, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, también ustedes también. Así como sus padres fueron rebeldes, ustedes también son rebeldes, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todos prácticamente. La respuesta es a todos, ¿no? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. O sea, cuando anunciaban también la venida del Mesías, también los mataron. Y dice, de quien vosotros ahora
de quien vos, o sea, hablando de Cristo, el justo, dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores, perdón, y matadores. Dice, ustedes lo entregaron y ustedes mismos lo mataron. Y está en un juicio, ¿eh? Y quiero que veas esto. No se está defendiendo él. Tampoco está defendiendo a Dios, ¿eh? Está abriendo el corazón de esta gente que necesitaba escuchar la verdad. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice, ustedes son el pueblo escogido de Dios y es un pueblo rebelde. Antier vimos, no ayer, ¿quién nos eligió? Leímos que Jesús dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. También nosotros, hermanos, somos un pueblo elegido por Dios. Por medio de Jesús nos eligieron. Y ayer lo veíamos, dice, de lo más vil y de lo más menospreciado, Dios nos escogió, nos eligió. Y tenemos un privilegio, pero no estamos viviendo de acuerdo a ese privilegio, hermanos, muchos de nosotros. No somos capaces ya no de un capítulo, no somos capaces de compartir el evangelio a nuestra familia, que lo necesita ahora. Les había dicho que iba a subir un video, un estudio de Job y todo, no he podido por una cosa u otra. Pero mira, lo que ponía Dios en mi corazón era esa parte de qué corto nos hemos quedado los cristianos. Nos hemos conformado con compartir el evangelio de mira, Dios tiene algo diferente para ti, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar con tu matrimonio, y no les hablamos de su rebeldía ante Dios, de sus ofensas a Dios. Y sé que tenemos que hacerlo con cuidado, se los he dicho, pero hay que decírselos. Si solamente nos conformamos que mira, tu vida va a cambiar y vas a estar más tranquilo y vas a estar más en paz. Y todo salió un poco porque yo le decía a mi esposa hace unos días, porque hablé con alguien de aquí, una vecina, y me hablaba, ¿no?, de esta situación de estar encerrados, estar en el trabajo baja, el dinero baja, y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, pues confiar en Dios, ¿no? Pues hay que confiar en Dios. Dios se hace cargo de todo, Dios tiene todo bajo control. Y ya, y me metí y Dios me habló me dijo, ¿eso es todo lo que le vas a decir? ¿Eso es lo que te mandé decir? Y tocó mi corazón, porque yo dije, pues ya le dije todo, ¿no? Que confíe en Dios, ¿no? Tenía que hablarle del arrepentimiento, de decir, estos tiempos Dios los está utilizando para que vea que no todo depende del dinero, sino debe depender de Dios. Pero cuando no dependemos de Dios es porque estamos alejados de Dios. Necesita un arrepentimiento de sus pecados, porque el pecado la separa o no separa de Dios. O sea, el evangelio, hermanos, lo he dicho a mucha gente también, o sea, pero me impactó en Dios, esa voz de Dios. Dice, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que la gente va a aprender, de que yo tengo el control? Y la gente debe saber más, no solamente que Dios tiene todo bajo control, y que ese control va a hacer que ningún pecador no arrepentido entre al cielo, y que todos se pierdan. Y bueno, gente que no quiera, se pierda. Y el anhelo y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero, ¿de quién va a depender? De los Esteban que tengamos aquí. Por eso hay que aprender de Esteban, ¿me entiendes? Hay que aprender un montón de Esteban. Y vamos a ver el final de Esteban, y como que no te quedan ganas de parecerte a Esteban. Pero él sí quiso parecerse a Cristo. Y así debemos nosotros parecernos a Cristo. Buscar parecernos a Cristo como él. Y Pablo, vamos a ver también la historia, un poquito ese destello hacia Pablo, como él dijo, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Y en lugar de, mira, todo empezó porque había peleas en la iglesia. Y el Espíritu Santo, estar lleno de Dios, lleno de todo lo que dijimos, te hace salir afuera a llevar el evangelio. Y ya te olvidas de las broncas que hay en la iglesia. Hermanos, ya no debe de haber broncas en la iglesia. ¿Cómo crees que vamos a estar peleándonos hacia adentro?
murmurando. Ay, mira, el pastor nada más saluda a fulanito. No, el pastor tiene sus consentidos. Y es eso, la murmuración. ¿Por qué? Porque tú crees que hace uno diferencia. No, a veces está uno de buenas, otro está de malas, y tú estás de buenas, tú estás de malas. ¿Qué onda con nuestras vidas? En lugar de ir a llevar el evangelio, mira, aquí están estas gentes ahí, atacándolo. Con todo, Mira, vamos a seguir. 54, fíjate. Oyendo estas cosas, los que lo están juzgando, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así, ¡oh! Y Esteban estaba como un ángel hablando, compartiendo. E incluso yo creo que cuando digo duros de cerviz, incircuncisos, de corazón, tal, y un discurso bien hermoso. Y dice, antes no aplicaban la de te hablan, ¿no? No, fue directo al corazón de cada uno de los que estaban ahí. Y se pusieron mal. Y dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, otra vez nos pone claro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, otro, importante, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde puso su mirada, hermanos? En el cielo. Y Jesús nos fue claro cuando le dijo a Pedro, Pedro, es que tú pones tu mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Apártate de mí, Satanás. Y nosotros estamos más clavados en las cosas terrenales. En cómo me veo, en cómo me tratan. Y Esteban, no, dice, puestos los ojos en el cielo. Y ahora, ¿qué le permitió Dios? Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús, que se abrieron los cielos, hermano. Oh, eso es hermoso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo y Esteban? La disposición de corazón, de buscar la llenura de todo lo que haya que llenarse, dice. Yo creo que dijo Esteban, ¿no? ¿De qué hay que llenarse? De eso me lleno. Hablando en Cristo Jesús. De eso me lleno, punto, ya está. Esa es la única diferencia. Porque es un ser humano con dos orejas, una nariz, no dicen que si era guapo, chaparro, no. Su mirada era como la de un ángel, ¿no? Su rostro era como un ángel. Con paz de Dios, lleno de la paz de Dios, tranquilo. Ay, hermanos, cuánto nos falta, ¿no? Pero está al alcance, está al alcance. Ahora dice, 55 ya leímos ya lo que vio Esteban. Y luego en el 56, esto, primero lo vio, y luego en el ¡wow! Veo a Dios y a Jesucristo. Pero quiero leerte en la nueva traducción viviente, es decir, lo tengo por aquí. Así, dice. Bueno, primero te voy a leer lo que dice el 56, perdón. Porque lo único es que narra lo que está viendo. Dice en el 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí lo que está haciendo es decirles lo que está viendo. Imagínate, ¿saben qué veo? Veo ahí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero nueva traducción viviente es más tremenda, dice. Ay, ya se me perdió. Miren, dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y hay otra, creo que también Dios habla hoy, habla de que ve a Jesucristo de pie. Y muchos entendidos, muchos teólogos dicen esa parte de para recibir, o sea, porque Jesucristo se preparó para recibir a Esteban ya en el cielo. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a pasar y se puso de pie para recibirlo. La Biblia nos dice que está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tal? Tremendo Esteban. Lo que provocó en el cielo también. Se abrieron los cielos para que él pudiera ver eso. Ahora, los demás no lo veían. No, eso es un privilegio de los que están llenos, como Esteban. ¿No te gustaría, hermano, hermana, estar lleno de Dios? No para tener esas visiones, ¿no?
lo mejor muchas más hermosas, sino para servirle a Dios. ¿Dónde? En las mesas, está bien. Hay que hablar con alguien, está, y tú en paz. Alguien te calumnia, estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Porque estoy lleno. Ya no hay tantos. Dios nos ha dado una limpieza tremenda en la iglesia. Pero aún hay varios que están fijándose en qué hacen y qué no hacen los demás. En lugar de estar atentos en qué hago y qué no hago para Dios. ¿No? Está bien. O sea, hay gente en la iglesia, lamentablemente, que ve si abrazo o si no te abrazo. Si te saludo, si no te saludo. ¿En serio eso es importante? Esto sí que es importante, enfrentar a esta gente. Y ahora vas a ver qué tan importante es. Entonces, te falta. Híjole, 45 minutos no lo pero 15 minutos terminamos, ¿vale? Dice, y les dijo eso, he aquí los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Qué dijo malo? ¿Qué dijo malo? Dijo la verdad solamente. Pero la envidia, hermanos, la envidia de ¿cómo crees que ese muchacho va a ver a Dios? ¿Cómo crees que ese muchacho va a estar tan en paz? ¿Cómo crees que un hermano o una hermana en la iglesia va a tener cosas que yo no tengo? Porque así, muchas cosas. Mira, se pusieron mal, lo apedrearon, dice, ¿no? Y arremetieron contra él, dice en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. Hay otro joven ahí que se llamaba, Saulo. ¿Sabes quién es Saulo? Pablo. Pero apenas empezaba, y qué bueno que nos pone que era un joven también, otro joven. Viene un joven entregado a Cristo y un joven entregado a la religión. Un joven también entregado a lo que va a empezar la persecución de los cristianos. A los pies de Saulo pusieron las ropas de Esteban. Imagínate el impacto de Saulo. Pero Saulo en ese momento tiene un corazón duro, muy duro. Y apedreaban a Esteban. Y escucha, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, así, ¿no? Él estaba viendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el equivalente a la palabra de Jesús de, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el mismo equivalente. Pero aquí cara a cara lo está viendo. Y lo están apedreando, cae una piedra aquí, cae otra piedra acá y otra piedra acá. Y él les dice, Señor, ¿no? Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él ya sabía, ya también llegó un momento en que Esteban ya sabía que se iba a ir. Ya sabía, ¿eh? Y luego en el 60 dice, puestos de rodillas, o sea, ya se arrodilló y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Qué hermoso, Señor. ¿No se parecía a Jesús? ¿No dijo Jesús también, Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Y Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Perdónalos. Y ahí termina la historia física de Esteban en esta tierra. ¿Cuánto duró? Un capítulo. Un capítulo. Dices, no, pero para morir así, no, yo no quiero ser cristiano. Pues allá tú, mira, fíjate. Aunque de Esteban a veces no se habla tanto, Saulo fue testigo no solamente de su muerte, sino también de todo lo que dijo. Y Saulo era estudioso de las Escrituras. Y él le pudo haber dicho, a ver, eso no es así, ¿eh? Había varios ahí estudiosos de la Escritura. Pero hablando de Saulo, no le dijo nada. Pero le impactó. Dice en el 8:1, capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, consentía que lo mataran. Ahí era parte de esa estrategia para poder acabar con el cristianismo, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
en aquel día, ese mismo día, el resultado de la muerte de Esteban fue que todos se pusieron mal contra los cristianos. Dijeron, no, de una vez vamos a por ellos, dice. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué provocó la muerte de Esteban? La persecución de la iglesia. Ahora, pero entonces no estuvo bueno, ¿no? ¿Qué te digo? Pues la iglesia también ya se había acomodado. Aquí tenemos nuestra comunidad, aquí no hay nada, mira, no nos falta nada, pues por eso hubo bronca, porque tenían que comer, pero no les gustaba que le dieran más uno que a otro. Entonces, su vida estaba resuelta. Y dice Dios, no. Entonces, Dios muchas veces permite persecución, que la pases mal, para que de acciones y lleves el evangelio. Ahorita vamos a ver ese versículo, que lleves el evangelio. ¿Ves? Saulo asolaba la iglesia, dice. Asolaba, y ahí empezó también, ahí en ese momento, en estos versículos que empezó la historia ahora de Saulo, también ya la estudiaremos, pero la historia de Saulo empezó a partir de Esteban, de la muerte de Esteban. Entonces podemos decir que la semilla llamada Esteban fue una semilla poderosa, que murió y dio fruto. Y uno de sus, así, de entrada, ahorita lo podemos ver, de sus frutos fue la vida de Saulo. Impactó, él siguió mal hasta que tuvo su encuentro con Cristo, que no es muy adelante, en el capítulo 9 tiene su encuentro con Cristo. O sea, no tardó mucho en conocer a Cristo. Ahora, Dios escuchó la petición de Esteban, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, y no solo tomó en cuenta a Saulo, porque Dios eligió después a Saulo, que después fue Pablo, y le perdonó este pecado tremendo también. ¿Ves? Y bueno, vamos 8.1, ya leímos 8.3, vamos por favor en el 4, vamos a leer el 4, dice, pero los que fueron esparcidos, asolaban a la iglesia, provocado a partir de ese día, fue a partir de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer muerto ya de la iglesia, ya como tal, ya funcionando como iglesia. Dice, pero los que fueron esparcidos, escucha, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El propósito, ahí está el propósito. Todo tiene un propósito, hermano. Si la estás pasando mal por el evangelio, tiene un propósito para el evangelio. ¿Entiendes? Si la estás pasando mal por no pagar la luz, eso no es el evangelio. No, estoy en tribulación, me cortaron la luz. No, ¿qué? ¿Sí entiendes? O sea, sufrir por el evangelio tiene un propósito para el evangelio. Y tienes que buscarlo, tienes que verlo, pedir discernimiento a Dios. Esteban ya no lo pudo hacer, sabe, estaba en el cielo, y vio, y no vio todo esto. O no sé si allá se los pasan, no lo pasan ahí en tele, digo, en una pantalla o algo, pero la cosa es que no. Ya no estaba Esteban, pero provocó todo eso. Ahora fíjate, acompáñame a Hechos 11. Hechos 11, verso 19. Ya terminamos, Se llama la iglesia de Antioquía, está titulado así. Tienes que saber que la iglesia de Antioquía es donde por primera vez le llamaron cristianos a los cristianos, ahí en Antioquía. Dice en el 19, ya capítulos después, es el capítulo 11, ya también ya se convirtió Pablo, ¿no? Saulo, ya es Pablo ahora. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Ves? Al mundo. Ve lo que provocó la muerte de Esteban. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, ¿qué onda? Bueno, es este primer grupo, pero fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía, ya fuera de Israel, al mundo, a lo que era el mundo de aquel entonces.
provocados, aquí lo pone, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿no? Aquí fue al revés, no sé, a lo mejor los cristianos tenían que haber hecho una revolución, oye, ¿por qué me matas a Esteban? Y no, fue al revés. Allí empezó la persecución a la iglesia, al cristiano, ¿sí? Ahora, digo, primero a los judíos, ahora dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y repito, todo empezó por la muerte de Esteban, por la entrega de Esteban. Porque yo creo que todos quedaron impactados de cómo todavía también les perdona, lo están apedreando. Y aparte esa paz en su rostro. Todos conocían a Esteban. Toda la comunidad la conocía porque fue el primero que eligieron. Y aparte eligieron, y aparte tiene fe. O sea, Esteban brillaba por Cristo y estaba entregado a Cristo. Y creo que eso es lo que deberíamos hoy aprender, ¿no? De que no importa lo que tengas que hacer, que sea para Cristo, que sea para el Evangelio, y que si vas a sufrir, sufras por el Evangelio, pero que estés dispuesto a todo por Cristo, a todo, sin límites. Y a lo mejor tú no vas a ver los frutos o los resultados de eso, pero tarde o temprano se van a ver. Pero sobre todo que los ve Cristo, que los ve Dios. Me encantó esta parte que digo, y veo de pie a Cristo, a Jesús, a la derecha del Padre. O sea, qué hermoso final para Esteban, ¿no? Que lo recibiera el Señor de pie. Pero busca la llenura de todo, que hay que llenarse de todo, ¿no? No, yo ya busqué la llenura del Espíritu Santo, pues ahora sé lleno de fe, ahora busca ser lleno de gracia, ahora busca ser lleno de poder. Y todo eso, no, Dios no te puede llenar si tú no te vacías de ti. ¿Cómo me lleno de poder si todavía confío en mis fuerzas? ¿Cómo me lleno de sabiduría si todavía confío en mi inteligencia? ¿Cómo me lleno de fe si todavía dudo del poder de Dios? ¿Cómo me lleno de gracia si no he dado gracia a los demás? Si sigo siendo una persona no amorosa hacia los demás. ¿Cómo hago? Ahora, el primer punto que nos vimos, buen testimonio. Tienes que cuidar con todo tu testimonio. La gente quiere ver, o más bien Dios quiere que la gente vea en ti a Cristo. Tú te tienes que portar también a la medida de Cristo. Amén. A la medida de Cristo. Ve lo que, hasta dónde se provocó. Ya estamos en el capítulo 11 y se sigue hablando de Esteban. Y Esteban muerto. Esteban muerto. Imagínate. Entonces, tú y yo tenemos la capacidad de poder tomar decisiones para nuestras vidas a partir de Dios, a partir de lo que Dios pone en nosotros. Amén. Quiero dejártelo, está el pensamiento, ¿no? Pensamiento, digo, trato de que sea corto, por más que quiero, una hora, pero espero que sobre todo haya sido que pueda ser de bendición para tu vida, ¿no? Que pueda ser bendición para tu vida y que reflexionemos en todo esto, ¿no? En las personas, que son personas de carne y hueso como nosotros, pero que tuvieron un encuentro también como nosotros con Cristo, pero que a partir de ahí su vida fue transformada, fue cambiada, a partir también de las decisiones que toman. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, esta hora, Señor, que pues buscamos en tu palabra enseñanza, Señor, y tú nos la das, Padre. Muchas gracias por ello, Señor. Muchas gracias porque podemos ver luz en todo esto, Señor. Pero sobre todo, podemos inspirar en estas vidas tan entregadas, Señor, a ti. Inspirarnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Lléname. Pero también sabemos que tú nos dices, vacíate de ti. Ayúdanos en ello, Señor. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos estorba y, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor. Llénanos de fe, de gracia, Señor. Llénanos de poder para poderte servir en lo que tú nos pongas
sea lo que sea, estamos dispuestos a servirte, Padre. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues amén, hermanos. Ahí